Bueno, es momento de entrevista. Al inicio de este programa nos estamos refiriendo a los problemas que se tienen en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en el mundo, producto del cambio climático. Estamos acompañados del doctor Enrique Richards, investigador. Doctor, como siempre, buenos días, gracias por estar enorme en el sistema RTP. Bueno, a ver, hablemos un poco acerca de este cambio climático, la escasez de agua en el mundo, en algunas regiones, las intensas lluvias que se tienen en nuestro país. Seguramente, en algún momento, el ciudadano, la persona que habita en este mundo, ha debido escuchar por qué se están originando todas estas cosas. Pero siento que no existe todavía la madurez en muchas personas de hacer algo por esto, doctor. Así es, querido Irgen. Hay una problemática de concientización y de falta de educación ambiental para poder entender la magnitud que tiene este problema. El cambio climático actúa justamente como tú lo indicaste, es decir, va a actuar desplazando el clima de manera tal que países que antes tenían un clima muy benigno ahora van a tener sequías o van a tener intensas lluvias, y esto a su vez está asociado con las catástrofes consecuentes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas catástrofes, por ejemplo, tenemos lo que ha pasado ahora en Tiquipaya, que está asociado no a un fenómeno natural como todo el mundo piensa, bueno, no todo el mundo, pero muchos, ¿no? Incluido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el consenso de la ciencia es que todo esto es consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si por ejemplo, para hablar en un contexto muy local, lo que está pasando ahora en los yungas estamos destruyendo la selva, los bosques, y los estamos reemplazando por hoja de coca. Lo que sostiene el piso, el suelo del cerro, es la raíz de los árboles. Entonces, al destruir la capa de bosque, dejamos a ese suelo que quede a la intemperie y que quede a la acción de la lluvia. Una lluvia que caiga torrencial se va a llevar todo ese suelo y muchas veces el cerro entero, ocasionando las famosas barriadas, que son los que terminan destruyendo casas y todo eso, porque le da el barro le da mayor impulso al agua. Entonces eso es lo que destruye las viviendas y todo esto. Por otro lado, así como pueden haber más de estas lluvias, en otros lugares va a haber escasez de agua. Hay el informe de varios países que en los próximos años podrían quedar sin agua. Tenemos muy cerca a Brasil, por ejemplo. Exactamente. Recientemente se ha conocido un informe de lo que está sucediendo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Por ejemplo. Correcto. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, mira, esto se debe a una cuestión de física elemental. Si vos haces un pozo, queda un hueco, pero la tierra la tienes que poner en otro lado, ¿correcto? Entonces, lo mismo pasa aquí, donde va a haber mucha lluvia, significa que en otro lado va a faltar mucha agua. O sea, es la compensación, el desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio va a ocasionar que muchas ciudades importantes, como incluso Tokio, Yakarta, Moscú, el día de mañana, en los próximos 30 años concretamente, tengan lo que se llama un estrés hídrico. Es decir, que les falte el mínimo que necesita un ciudadano de agua a lo largo de un año. Ese es el criterio del estrés hídrico. En estos momentos, te estoy dando datos de 2018, en el mundo mueren 4.500 niños por falta de agua. Y lo que tenemos que tener en cuenta, muchas veces a mí me dicen, bueno, pero agua hay por todas partes, este es el planeta agua.
Y es Eso verdad, no es nada. y 70% de nuestro planeta es agua, pero solo el 3% es agua dulce. Y dentro de ese 3% hay que tener en cuenta que justamente por nuestras acciones esa agua dulce puede terminar siendo agua no potable o desaparecer. No nos olvidemos, Irgen, que hace un par de años perdimos el segundo lago más grande de Bolivia como consecuencia de nuestras acciones, ¿no es cierto? O sea, ahí influyó mucho el tema de la minería, el desvío del desaguadero para el uso no autorizado por empresas mineras, y ahora, por ejemplo, el lago Titicaca lo estamos contaminando también con productos de la minería, con productos de las ciudades que vuelcan todos sus residuos ahí, y la cantidad de mercurio que tienen las truchas y nuestros peces autóctonos propios nuestros están haciendo de que en un par de años tampoco podamos consumir esos peces por la cantidad de mercurio y otros metales pesados, ¿no es cierto? Doctor, yo escuchaba a muchas autoridades hacer referencia a que, bueno, pues si todos estos países tienen industria, contaminan el medio ambiente, nosotros estamos contaminando una partecita, estamos talando árboles en una mínima proporción. ¿Esas mínimas proporciones también están afectando a nuestro ecosistema, doctor? Por supuesto que sí, y no son tan mínimas. Bolivia está en 7º lugar en América entre los países que más árboles talan. Entonces, no es tan mínima la cosa, ¿no es cierto? O por lo menos así las autoridades, ¿no? Sí, pero... Minimizan las cosas. Minimizan las cosas, tú sabes. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esos árboles que estamos talando son los que en un determinado momento nos van a dar el agua que necesitamos, porque los generadores de lluvia en Sudamérica son los bosques. Entonces, talarlo es un poco como suicidarse de a poco. Y el hecho de que otros países contaminen es como mal de muchos, consuelo de, ya sabemos, ¿no es cierto? Tampoco me parece un argumento ni lógico ni correcto. Es como decir, bueno, mi vecino no cuida su jardín, entonces yo tampoco cuido el mío. Claro. O sea, yo voy a cuidar el mío, a mí no me importa si el vecino cuida o no cuida. Nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, porque ese entorno ni siquiera es nuestro, lo tomamos prestado de nuestros hijos, y a nuestros hijos no tenemos ningún derecho de quitarles un ambiente sano o prohibirles un ambiente sano simplemente porque nos consolamos con eso. Decimos, bueno, Estados Unidos contamina tanto, yo también voy a contaminar, ¿por qué no? No es una filosofía correcta. La filosofía correcta debería ser: nosotros vamos a dar el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas para que Estados Unidos siga el ejemplo, y no copiarnos de los malos ejemplos, Irgen. Eso hasta nosotros a nuestros propios hijos cuando van a la escuela siempre le decimos: seguí el buen ejemplo, no el mal ejemplo. Más si en reiteradas oportunidades decimos que amamos la madre tierra, ¿no? Así es, así es. El tema de amar a la Pachamama, a nuestra querida madre tierra, hay que demostrarlo en los hechos, no en las palabras. Pues las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Bueno, doctor, a ver, ya para terminar, cuando estamos construyendo una casa, muchos nos esforzamos en hacer buenos muros de contención cuando vivimos en algunos cerros. El tener árboles seguramente va a traer un mejor fruto que construir defensivos, que construir muros de contención. Totalmente, totalmente, porque el árbol a través de sus raíces va a ser el que realmente sostenga el cerro. No te olvides que en estos momentos, cuando hablamos de materiales de construcción, sabemos que lo más resistente es el hormigón armado. ¿Armado con qué? Con
pedazos de hierro que son los que le dan la estructura. Bueno, las raíces del árbol harían el mismo trabajo que el hierro dentro del hormigón, pero en el suelo. Entonces los árboles son los que ayudan a sostener el cerro y que no haya desplazamiento. Inclusive, si tú te fijas, por ejemplo, cuando hay una lluvia, donde hay vegetación, el agua es clara, porque sostiene justamente el suelo para que no se lo lleve el agua. Y donde no hay vegetación, cae la lluvia y se hace barro. Y ese barro desplazándose es el que tiene la fuerza para después llevarse viviendas y gente, lamentablemente. ¿Por qué los bosques se convierten como esponjas, doctor? Bueno, mira, hay que tener en cuenta que el árbol es una estructura tridimensional, ¿no es cierto? Y que a través de sus ramas y sus hojas es lo que retiene el agua. En la Amazonía, por ejemplo, cae una lluvia torrencial, pero si vos estás adentro de la selva, gotea, no llueve. ¿Por qué? Porque todas esas hojas van reteniendo esa agua en forma de una película y después ellos mismos son los que cuando termina de llover empiezan a devolver esa humedad, esa agua a la atmósfera para regenerar nuevamente el ciclo de lluvias. Doctor, siempre es lindo conversar con usted, le agradezco mucho la gentileza de habernos visitado y bueno, estaremos pendientes nosotros de ver todos estos problemas que lamentablemente pues se originan en nuestro país, producto de lo mal que nosotros administramos algo que hemos heredado. Así es, muchas gracias, Irene. Gracias al doctor Enrique Richard, investigador, con quien hemos conversado acerca del cambio climático y los problemas que están originando. Bueno, vamos a irnos con información deportiva junto a Mauricio Chipi Caballero.